Turquía se está desgarrando silenciosamente, y nadie lo notó durante décadas. Los científicos no solo se equivocaron en un detalle, malinterpretaron todo el movimiento de un enorme fragmento de la corteza terrestre. Lo que creían que se deslizaba hacia los lados, en realidad se estira centímetro a centímetro, como si el planeta se partiera lentamente en dos. Y una vez que ves esa ruptura, empiezas a notarlas en todas partes. Para entender por qué esto impactó tanto a los geólogos, imagina la corteza terrestre como un cascarón agrietado flotando sobre algo caliente y blando. Esos pedazos agrietados son placas tectónicas. Se mueven unos centímetros al año, lo cual suena mínimo, pero en millones de años transforma continentes. Turquía está en uno de los lugares más incómodos de la Tierra, apretada entre tres enormes placas: Eurasia al norte, África al sur y Arabia empujando desde el sureste como un codo en un camión lleno. Durante décadas, los científicos creyeron que Turquía sobrevivía a esta presión deslizándose hacia los lados. Este tipo de movimiento se llama falla de desgarre, que básicamente significa que dos bloques de tierra rozan uno contra otro como manos frotándose. Turquía tiene fallas famosas, como la falla de Anatolia del Norte, que produce terremotos devastadores. Ese modelo parecía ordenado y lógico. Entra la presión, la tierra escapa hacia los lados. Problema resuelto. O eso creían todos. Pero la geología no siempre sigue los modelos ordenados que inventan los humanos. Hay una larga fractura bajo salares y tierras de cultivo en el centro de Turquía. Nunca se comportó como las peligrosas fallas laterales, así que recibió menos atención. Entonces, investigadores de la Universidad Curtin decidieron observar más de cerca. Y en lugar de observar terremotos, observaron lava. Lava antigua. Lava que fluyó por la falla hace miles de años. Se enfrió en roca sólida y después se fracturó. Hay diminutos cristales llamados circones dentro de esa lava. Son básicamente los cronómetros de la naturaleza. Los circones atrapan elementos radiactivos que se descomponen a un ritmo predecible. Así que los científicos pueden saber exactamente cuándo se enfrió la lava. Cuando emparejaron fragmentos de lava en lados opuestos de la falla y midieron cuánto se separaron, el equipo logró reconstruir cómo se movía la falla durante miles de años. Resultó que la falla no se deslizaba hacia los lados. Se separaba lenta y constantemente, solo una fracción de centímetro al año. Eso es más delgado que un grano de arroz, pero en tiempo geológico es enorme. Este tipo de falla se llama falla extensional, lo que significa que la corteza se estira hasta adelgazarse y romperse. En términos simples, Turquía no solo está siendo comprimida, se está desgarrando. Y como si eso no fuera suficientemente dramático, la historia empeora. Otros estudios muestran que partes de la corteza de Turquía no solo se estiran, están goteando hacia el manto. Cuando fragmentos densos de corteza se vuelven muy pesados, se desprenden y se hunden como gotas de cera en una lámpara de lava. Los científicos lo llaman goteo litosférico, y es básicamente la Tierra perdiendo pedazos de sí misma en silencio. Cuando eso pasa, la superficie de arriba se debilita. La Tierra sube, baja, se fractura y se reacomoda. Los terremotos no siempre necesitan que las placas choquen. A veces el suelo falla porque su sistema de soporte se derrite desde abajo. Por eso la geología de Turquía ahora se ve menos como una losa sólida y más como caramelo estirado sobre el fuego. Turquía no está sola en su drama tectónico. África se está abriendo tan lentamente que ningún humano despertará con un nuevo océano afuera de su ventana, pero lo suficientemente rápido para que los científicos lo midan ahora mismo. Bajo el este de África, el suelo se estira y adelgaza. Durante millones de años, ese estiramiento constante no solo rompe rocas, reescribe la geografía y puede literalmente crear un océano donde antes había tierra firme. Todo esto se centra en algo llamado el sistema de Rift de África Oriental. Este Rift recorre miles de kilómetros por lugares como Etiopía, Kenia, Tanzania y Mozambique, y está entre las zonas de Rift más grandes de la Tierra. Una zona de Rift es donde la corteza del planeta se separa en lugar de comprimirse. África no solo tiene una zona de Rift, sino una de las versiones más extremas, y se ha estado estirando durante decenas de millones de años, como una película de desastres en cámara lenta. Y el continente ya no es una pieza sólida. Se está dividiendo en dos placas tectónicas masivas. La placa de Nubia está al oeste, la placa de Somalia al este, y se separan a menos de 3 centímetros al año. Lo cual suena a chiste hasta que te das cuenta de que tus uñas crecen a la misma velocidad.
Pero igual que en Turquía, este pequeño movimiento se acumula durante millones de años. En 2018, fotos de una ruptura masiva en Kenia causaron caos en Internet, y los titulares alarmaron a todos con la noticia de que África se partía en dos. La imagen se veía intensa, pero no significaba que el continente se rompió de la noche a la mañana como una galleta. Un proceso mucho más profundo ha estado ocurriendo durante unos 25 millones de años. Y si pudiéramos saltar otros 5 o 10 millones de años al futuro, probablemente veríamos la corteza estirarse tanto que el agua de mar finalmente entraría a llenar el hueco. Mientras África se desgarra verticalmente, como un cierre lento, India podría estarse dividiendo de forma totalmente diferente, horizontalmente en dos capas gigantes, cada una de unos 100 kilómetros de grosor, justo cuando choca contra Eurasia. Y esta colisión es lo que nos dio los Himalayas y la enorme meseta tibetana detrás, como un área de bambalinas a gran altitud. Todos coinciden en lo básico. India ha avanzado hacia el norte durante más de 60 millones de años a la velocidad que crece tu cabello, chocando contra Eurasia y empujando la roca hacia arriba hasta formar las montañas más altas de la Tierra. En lo que nadie se ponía de acuerdo era cómo el Tíbet llegó a ser tan increíblemente alto. Algunos científicos pensaban que India era demasiado flotante para hundirse y simplemente se deslizó bajo Eurasia. Otros imaginaban la placa doblándose como una hoja de papel empujada contra una pared. Entonces apareció una tercera idea y cambió todo el panorama. Esta nueva teoría dice que la placa india se está delaminando, lo que significa que su capa superior se despega y sostiene el Tíbet. Al mismo tiempo, la capa inferior más pesada se hunde en el manto, la capa caliente semifundida bajo la corteza terrestre. Los científicos no pueden perforar tan profundo para verificar, así que siguieron una pista: helio escapando de las fuentes termales tibetanas. El helio 3 es increíblemente raro y mayormente proviene de las profundidades de la Tierra, y el helio 4 se forma más cerca de la superficie. Cuando los investigadores midieron gases de cientos de fuentes, encontraron helio 3 escapando en el norte del Tíbet. Significa que el manto está peligrosamente cerca de la superficie ahí. Más al sur, esa señal desaparece. Así que definitivamente significa que la placa no se ha dividido por completo. Pero tenemos patrones de terremotos que coinciden con la misma historia. Así que parece que India no solo está empujando montañas hacia arriba, se está despegando desde adentro mientras lo hace. Todos estos procesos tectónicos encajan bien con el nuevo mapa global masivo de estrés. Muestra donde el planeta se mantiene unido y donde está peligrosamente cerca de romperse. Los científicos lo construyeron con más de 100.000 mediciones reales de estrés, tomadas de perforaciones, terremotos y pruebas de campo. Más del doble de lo que teníamos hace menos de una década. Estrés aquí significa las fuerzas invisibles de empuje y jalón dentro de la corteza terrestre. Las mismas fuerzas que silenciosamente cargan las fallas durante años antes de que un mal día se convierta en terremoto. Este mapa no solo ayuda a explicar terremotos, sino también a no arruinar las cosas nosotros mismos. Si perforas un túnel, inyectas carbono bajo tierra o construyes una planta geotérmica sin saber hacia dónde quieren romperse las rocas, básicamente estás picando a un dragón dormido. Los ingenieros usan estos datos de estrés para decidir cómo inclinar pozos y túneles y no causar fallas accidentalmente. Básicamente, por fin tenemos un tablero en vivo de los puntos de quiebre de la Tierra. Y eso es importante cuando vives en la superficie de un planeta inquieto. Durante mucho tiempo, tratamos a los continentes como tablas rígidas flotando en sopa. Ahora se ven más como músculos tensos, flexionándose, desgarrándose, sanando y desgarrándose de nuevo. Demuestra que el planeta bajo tus pies no está terminado. Todavía está en construcción. ¿Sabían que nuestro planeta tiene cicatrices? Una de ellas está en Norteamérica. La cicatriz nos puede revelar muchas cosas fascinantes sobre la historia de la Tierra. Pero lo más interesante es que pudo cambiar la apariencia de nuestros continentes y fracturar nuestro mundo. Pero por alguna razón esta cicatriz no lo ha hecho aún. Y esa ni siquiera es la parte más interesante. Lo más increíble de esta cicatriz es que podría albergar una fuente gigante de energía limpia y barata. Vayamos a Kansas para descubrir qué es. Hace 1100 millones de años, se formó una grieta gigante en la corteza de nuestro planeta, en el territorio del actual medio oeste de Estados Unidos. Se llama Corazón Roto. Esta grieta gigante está llena de magma solidificado, y de lejos parece una cicatriz real. Pero, ¿cómo apareció?
Corazón Roto era un antiguo valle de Rift, una enorme falla geológica que forma depresiones alargadas en la corteza terrestre. Ocurrió porque las placas tectónicas se separaron. Es como las piezas de un rompecabezas que de repente comenzaron a separarse. En ese momento, miles e incluso millones de toneladas de magma brotaron de las profundidades de nuestro planeta. Ese evento pareció un verdadero apocalipsis y duró unos 100.000 años, pero luego se detuvo y los científicos no saben por qué. Si el proceso de ruptura hubiera durado más, lo más probable es que el continente de Norteamérica se vería diferente hoy, o ni siquiera existiría. Ahora mismo, esta falla parece una herradura gigante que se extiende desde Kansas, al norte hasta el lago Superior, y al sur hasta Michigan. Pero algunos estudios indican que la falla puede ser más grande y extenderse aún más al sur, y el ancho de la falla podría igualar el ancho del Mar Rojo. Después de que la ruptura se detuvo, todo el valle se cubrió de colinas y árboles. La falla misma está cubierta por una gruesa capa de rocas sedimentarias, así que es bastante difícil de rastrear. Las partes más notables de la grieta están en el área del lago Superior. Ahora todo se ve tranquilo y hermoso, pero en el pasado había fuentes y ríos de lava, terremotos, una olla hirviendo a escala planetaria. Todo lo que queda de eso son depósitos de basalto, una roca oscura y densa que se forma de la lava enfriada. Había tanto basalto que su peso empujó el valle cada vez más profundo en la corteza terrestre. Incluso cuando las erupciones y la ruptura pararon, el valle continuó hundiéndose por la enorme masa de este sedimento. Luego, secciones masivas de la corteza terrestre a ambos lados del valle empezaron a contraerse, y las piezas del rompecabezas lentamente empezaron a juntarse. Esto llevó a una eyección a gran escala de material volcánico hacia arriba, y junto con el basalto, aparecieron depósitos de roca de cobre en el valle. La gente extrajo este cobre por unos 8.000 años, hasta finales del siglo XX. Las minas de cobre finalmente cerraron, pero ahora parece que la industria está regresando. Sin embargo, Corazón Roto no le interesa a la gente solo por sus reservas de cobre. Alberga algo más valioso y útil para nuestra civilización. Los científicos creen que este valle esconde reservas masivas de hidrógeno, y esta sustancia puede ayudarnos a cambiar a una fuente de energía más limpia, barata y más eficiente. Si el combustible de hidrógeno se vuelve ampliamente disponible, todos cambiarán a él, dejando atrás el costoso, ruidoso y contaminante proceso de producción de petróleo. Ahora, apuesto a que la palabra hidrógeno les resulta muy familiar. No suena como el descubrimiento del siglo, y la gente lo ha estado usando por mucho tiempo. Por un lado, tienen razón, pero no del todo. El 90% del hidrógeno producido por humanos se usa como materia prima para la industria química. El hidrógeno se usa para producir amoníaco para fertilizantes, metanol para combustible y solventes, y para purificar petróleo crudo. Fabricantes de vidrio, cemento, acero y otros metales están considerando usar hidrógeno en sus fábricas para una producción más eficiente. El hidrógeno puede volverse una alternativa a los combustibles fósiles, es decir, el petróleo y la gasolina producida de ellos. Carros, barcos, trenes, aviones y plantas de energía. Todos estos podrían cambiar a hidrógeno pronto. En este caso, la producción puede ser más barata y mejor para la naturaleza. Pero esto funcionará solo si encontramos fuentes abiertas de hidrógeno. Verán, cerca del 95% del hidrógeno que usamos se produce de combustibles fósiles. Gasificamos carbón, oxidamos hidrocarburos y extraemos hidrógeno del metano. Todos estos métodos de producción requieren energía. Pero la peor parte es que llevan a grandes emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera. Pero ¿qué tal si encontramos fuentes de hidrógeno puro que no requieran procesamiento? Entonces, ahorraremos energía para su producción y haremos el planeta más limpio. ¿Pero dónde podemos encontrar esas fuentes? Los científicos dicen que hay muchas por todo el planeta, y una de las más grandes está en el Valle del Rift en el medio oeste de Estados Unidos. Pero ¿cuál es el problema con ir y extraerlo? Bueno, no es tan sencillo. Para extraer hidrógeno puro, se necesitan 3 condiciones. La primera es la fuente de hidrógeno misma, lo cual es bastante lógico. Las segundas son rocas almacén, o sea, contenedores naturales donde se guarda este hidrógeno. Y la tercera son sellos naturales, que evitan que el gas escape.
En otras palabras, estos sellos funcionan como la tapa de una botella. No permiten que la sustancia escape. Así que en general, es necesario encontrar dónde se libera el hidrógeno, dónde se acumula y dónde se almacena. Cuando se cumplen estas condiciones, las compañías de extracción de recursos naturales pueden empezar a trabajar. ¿Pero cómo aparece el hidrógeno? Bueno, repasemos lo básico de química. Los compuestos de hidrógeno y oxígeno forman agua. Esto significa que hay que dividir el agua en hidrógeno y oxígeno. Este proceso ocurre seguido en la naturaleza. Hay muchos lugares por todo el planeta donde esto pasa. Los científicos confían en que al menos 30 estados de Estados Unidos tienen reservas de hidrógeno, y si las detectamos, aceleraremos la transición energética a combustibles más seguros y eficientes. Miles de carros circulan usando gasolina. Muchos de ustedes conocen el olor de los gases de escape, ese aire espeso y contaminado que es difícil de respirar. ¿Y los carros eléctricos? Deben estar mejorando la situación, ¿cierto? Bueno, aquí hay otro problema. Producir baterías para estos vehículos daña la naturaleza. Los materiales usados para hacer baterías son litio, cobalto y níquel. Su extracción implica una gran liberación de materiales tóxicos, no solo al aire, sino también al agua. Transportar estas baterías también crea una gran huella de carbono. Producir un solo carro eléctrico emite unas 4 toneladas de dióxido de carbono. Para compensar eso, el dueño necesita manejarlo por al menos 8 años. Eso es lo que tarda en compensar las emisiones que un carro normal produciría. ¿Y la confiabilidad y conveniencia? ¿Qué harán si la batería se acaba durante el viaje y no hay estaciones de carga cerca? Este problema se resolverá en el futuro con la creciente popularidad de los carros eléctricos. Ahora, los científicos creen que en los últimos 1.000 millones de años, la corteza terrestre ha dividido suficiente agua en hidrógeno y oxígeno. Nuestro planeta guarda este gas bajo tierra, esperando que empecemos a usarlo. Según los cálculos, aún considerando todas las tecnologías y capacidades de producción de nuestra civilización, las reservas de hidrógeno en las entrañas del planeta son suficientes para darnos energía por 170.000 años. Por eso la grieta gigante en Kansas atrae a científicos de todo el mundo. Enormes cantidades de basalto y otras rocas pueden reaccionar con agua para liberar hidrógeno. Y ahora los científicos buscan lugares donde este material se acumula y se almacena. ¡El piso es lava! Solo bromeaba. Pero, ¿sabes qué? En parte se está desmoronando. Tal vez aún no lo sientas, pero una gran parte de América del Norte ya ha perdido 60 kilómetros de roca de su base. Y no se trata de terremotos o enormes socavones, sino de que el continente está perdiendo partes de lo que mantiene el suelo estable, sin tambalearse como un juego de feria en mal estado. Un equipo de investigadores acaba de lanzar una bomba geológica. Una parte del suelo de América del Norte está adelgazando como un goteo de helado muy lento y triste. ¿Cómo lo saben? Básicamente, le hicieron una resonancia magnética de cuerpo completo de alta tecnología a la Tierra y crearon mapas en 3D que muestran cómo las rocas, una vez consideradas indestructibles, ahora se están derritiendo en las entrañas del planeta, como una pizza de queso al revés dentro de un horno. Pero para entender realmente este lío, primero tienes que conocer a mis viejos amigos, los cratones. Los cratones son como las raíces de los continentes. Son gruesos, resistentes y antiguos. Tienen miles de millones de años de antigüedad. Estos muchachos sobrevivieron a impactos de meteoritos, supervolcanes e incluso al movimiento tectónico de las placas. Si las placas se enzarzan en peleas, por ejemplo, podríamos ver montañas formándose. Si se divorciaran, alejándose una de la otra, entonces nacería un océano nuevo. Estos procesos dejan cicatrices en la superficie de la Tierra, pero los cratones parecían permanecer siempre inalterados, como las cucarachas de la geología. Y dado que un cratón puede recibir un golpe y no sentir nada, los científicos siempre asumieron que estas estructuras eran casi indestructibles. Pero luego, un grupo de investigadores puso a prueba sus sofisticadas máquinas y se dieron cuenta de que los cratones se estaban desmoronando. ¿Cómo? Aquí está la placa Farallón, una placa tectónica realmente antigua que comenzó a deslizarse bajo la placa principal de América del Norte hace más de 100 millones de años.
Este es un proceso bastante normal, en realidad. Se llama subducción, y es la forma en que la Tierra recicla rocas y evita sobrecalentarse. Este fenómeno de subducción ha estado sucediendo durante tanto tiempo que, hasta ahora, la placa Farallón está casi a 640 kilómetros del cratón, reposando bastante tranquila en el manto inferior, curiosamente cerca del núcleo externo de nuestro planeta. Pero la placa Farallón ha estado causando problemas como ese compañero de piso que se fue pero dejó cosas raras en el refrigerador. Verás, al hundirse tira de la base de América del Norte, estirándola y provocando que otras piezas se desprendan y caigan en el manto profundo. Y por si eso no fuera suficiente drama, el hundimiento de Farallón también ha filtrado agua y dióxido de carbono a las rocas circundantes, haciendo que el cratón sea aún más blando y fácil de desmoronarse. Gracias, Farallón. Muy amable de tu parte. Al estudiar cientos de terremotos a través de miles de estaciones de monitoreo, los científicos han confirmado la historia. Grandes bloques de material continental están descendiendo y adelgazando el cratón hasta en 60 kilómetros. Suena dramático, ¿verdad? Pero no te preocupes, esto está ocurriendo a un ritmo muy lento. Pasarán millones de años antes de que suceda algo notable. Tus nietos del futuro lejano podrían seguir pisando terreno sólido. Pero no te pongas demasiado cómodo. Esto puede no ser un problema urgente, pero hay otro tipo de hundimiento que está sucediendo más rápido de lo que puedes decir ayuda. Aquí está el asunto. Para el año 2050, al menos 32 ciudades importantes de los Estados Unidos, incluyendo Nueva York, Baltimore y Charleston, podrían estar parcialmente bajo el agua. ¿Y adivina qué? En su mayoría, esto es culpa nuestra. Los científicos han notado que, desde 2007, algunas ciudades se han ido hundiendo en el suelo entre 1 y 2 milímetros cada año. Charleston, en Carolina del Sur, ocupa el primer lugar de la peor manera posible, hundiéndose 4 milímetros anualmente. Claro, estos números suenan diminutos y algo ridículos. Pero Charleston está apenas a 3 metros sobre el nivel del mar, y un pequeño hundimiento tiene un gran impacto cuando el océano te está respirando en la nuca. En días de inundaciones realmente malas, la gente tiene que abandonar sus autos y nadar a casa. Todo este fenómeno se llama subsidencia de la Tierra. Y cuando mezclas el hundimiento del terremoto con el aumento del nivel del mar, obtienes un cóctel desastroso de calles inundadas, tierras de cultivo salinas, bosques fantasmas y muchos propietarios muy irritados. Y no se detiene solo en las viviendas. Infraestructuras como puentes, caminos, aeropuertos y plantas de energía, todas cosas de las que dependemos diariamente, también están en riesgo de sufrir graves daños. Las redes eléctricas inundadas y las autopistas hundidas podrían causar miles de millones más en pérdidas económicas y crear peligros importantes para la seguridad. Bien, seamos justos. No todo es culpa de la humanidad. Algunos de estos problemas se remontan hasta la era del hielo. Hace unos 12.000 años, enormes capas de hielo cubrían el norte de Estados Unidos. Eran pesadas, realmente pesadas. El peso hundió la tierra, y cuando el hielo se derritió, el suelo no saltó de nuevo como un trampolín. En cambio, empezó a jugar un extraño juego de sube y baja geológico. Los lugares que habían sido comprimidos comenzaron a elevarse, y los que no fueron comprimidos se hundieron. Todo este proceso, llamado ajuste isostático glaciar, intenta decir eso 3 veces rápido, aún está ocurriendo hoy en día. Pero, por supuesto, los humanos encontraron una manera de empeorarlo. La extracción de aguas subterráneas es un problema. Imagina que es como sacar el relleno de un colchón. Después de un tiempo, todo se hunde. En lugares como el Valle Central de California, la tierra está descendiendo hasta 20 centímetros al año porque seguimos bombeando agua durante las sequías. En ciudades como Nueva York, el problema no es solo el agua. Los propios rascacielos lo están empeorando. Sí, resulta que si apilas millones de toneladas de concreto y acero sobre terreno blando, tiende a aplanarse.
Y en caso de que te lo preguntes, la masa total de los edificios de Nueva York es de alrededor de 762,000 millones de kilogramos. Aproximadamente lo mismo que 3,5 millones de estatuas de la libertad apiladas. Con tanto peso concentrado en un área relativamente pequeña, los suelos subyacentes no tienen otra opción que comprimirse con el tiempo. Y si pensabas que no podía ser más complicado, te equivocas. Hemos estado construyendo represas que impiden que los ríos lleven sedimentos frescos a las áreas costeras. Ese sedimento es algo así como la manera que tiene la madre naturaleza de esponjar de nuevo el suelo. Sin él, las tierras costeras se están compactando como una esponja vieja. Además, cuando se drenan los humedales para la agricultura o la construcción, el suelo pantanoso se seca y colapsa. Honestamente, es como si el suelo no pudiera tomarse un respiro. Los científicos también notaron que las áreas que solían ser exuberantes humedales ahora están entre los lugares que se hunden más rápido en el país, especialmente a lo largo de la costa del Golfo. Luisiana, por ejemplo, ha perdido una cancha de fútbol de tierra debido a esta combinación de subsidencia y aumento del nivel del mar. Entonces, ¿cuál es el objetivo final para nosotros, gente común, que solo quiere vivir por encima del nivel del mar? Pues no pinta bien. Bosques fantasmas, que básicamente son bosques inundados, están apareciendo. Las tierras de cultivo se están salinizando y volviendo inutilizables, e incluso inundaciones en días soleados, en las que las calles se inundan sin que haya llovido, se están volviendo. A ver, responde. ¿Sabes cómo se sienten realmente las magnitudes de los terremotos? En una magnitud 1 no notarías nada. En una de 3 podrías derramar un poco de café si estás bebiendo. En una de 5, las cosas pueden comenzar a sacudirse en los estantes y definitivamente te acelerará el corazón. Pero a 7,5, ahí es cuando el suelo mismo se rasga, los edificios se balancean y calles enteras pueden partirse. Y ahora, los científicos advierten que una falla que pensábamos que ya no estaba activa podría desatar algo tan fuerte bajo un pequeño y tranquilo pueblo de Canadá. Si recorres con el dedo un mapa del noroeste de Canadá, encontrarás Dawson City en el Yukón. Parece un buen lugar para escapar de la civilización. Después de todo, solo tiene alrededor de 1,600 residentes. Es tranquilo, remoto y famoso por su pasado de fiebre del oro. A finales de la década de 1890, Dawson City se convirtió casi de la noche a la mañana en una ciudad en auge mientras los buscadores perseguían el oro. Hoy en día, la fiebre ya pasó, pero el pueblo todavía luce como tal. Pasarelas de madera y fachadas estilo salón le dan la apariencia de un escenario salido de una película del oeste. Ah, y debajo de todo eso hay una fractura en la propia tierra. Dawson City se encuentra sobre lo que se conoce como la falla de Tintina. Es una enorme grieta en la corteza terrestre que se extiende cientos de kilómetros hacia Alaska. Hasta hace poco, se creía que esta zona había estado inactiva durante más de 40 millones de años. Sin embargo, estudios más recientes cuentan una historia diferente. Un recordatorio rápido. Las fallas son grietas gigantes donde se encuentran dos placas de la corteza terrestre. Siempre intentan deslizarse una sobre otra, pero sus bordes irregulares se enganchan y se traban. La presión se acumula durante décadas, doblando y forzando la roca. Luego, de repente, la zona trabada se rompe y las placas se deslizan a una nueva posición en solo segundos. Este movimiento brusco libera toda la energía almacenada y envía ondas sísmicas que se propagan hacia afuera. La consecuencia de mover el suelo se llama terremoto. Los científicos dicen que el suelo a cada lado de Tintina ha estado tratando de deslizarse uno junto al otro durante siglos, pero está atascado. Y ahora, esa zona trabada ha acumulado unos 6 metros de tensión. Esa es la distancia en que el terreno se desplazaría lateralmente si todo se diera de una sola vez. No es solo una pequeña grieta. Es algo que parecería sacado de una película de desastres.
Si toda esa tensión acumulada se libera de un golpe, el resultado podría ser un terremoto de magnitud 7,5. ¿Qué tan fuerte es eso? Bastante fuerte. Entonces, ¿qué ocurre durante un gran sismo? El temblor puede durar 30 segundos o más, lo cual es una eternidad cuando las paredes se balancean y el suelo parece rodar bajo tus pies. Si estás cerca de la falla, las cosas pueden volverse realmente aterradoras. El suelo no solo tiembla, podría dar un gran paso hacia un lado. Esto llevaría a algunas renovaciones. Las carreteras podrían adquirir un nuevo patrón de zigzag y los edificios no reforzados quedarían girados. ¿Y si esto ocurre en un invierno canadiense? Digamos que podría convertir un simple corte de energía en una supervivencia de terror. Estar sobre suelo blando es como estar sentado en una gelatina tambaleante. Amplifica la sacudida. La roca sólida es un poco más estable. Sin embargo, sigue siendo peligrosa. Por ejemplo, en México, en 2003, un terremoto de magnitud 7,5 dañó más de 43,000 viviendas, deformó carreteras y cortó la electricidad por kilómetros. En Sulawesi, en 2018, el mismo nivel de magnitud no solo derrumbó edificios, sino que también provocó un tsunami y licuefacción. Todo el vecindario fue tragado cuando el suelo se convirtió en arena movediza. Aquí hay algo interesante. La mayoría de la gente no piensa en Canadá como un país de terremotos, pero en realidad tiene alrededor de 5,000 temblores al año. Sin embargo, son tan pequeños que nunca los sentirías. El verdadero punto caliente es la costa oeste, cerca de la Columbia Británica. Ahí es donde se escucha a la gente murmurar sobre el infame Big One, un futuro megaterremoto que ocurrirá a lo largo de la zona de subducción de Cascadia, una falla enorme que se extiende por casi 1,000 kilómetros frente a la costa. A diferencia del deslizamiento lateral de Tintina, Cascadia funciona al empujar una placa tectónica debajo de otra. Durante siglos, la placa de América del Norte ha estado doblándose hacia arriba como un resorte mientras la placa Juan de Fuca se sumerge por debajo. Y cuando finalmente se rompa, esa magnitud será de 9, más de 30 veces más fuerte que un 7,5. Sabemos que puede suceder porque ya ha pasado. El último gran terremoto ocurrió en 1700. Fue tan poderoso que no solo sacudió el noroeste del Pacífico, sino que cruzó el océano y golpeó Japón, donde los aldeanos registraron una ola huérfana sin un sismo local que pudiera explicarla. Recién más tarde los científicos conectaron los puntos. Esto nos lleva al hecho de que a pesar de todo esto, el tamaño de la falla, la tranquila acumulación de tensión y el potencial para un terremoto de magnitud 7,5, la falla Tintina ni siquiera está incluida en el mapa oficial de peligros sísmicos de Canadá. Al menos por ahora. Eso significa que no hay advertencias ni zonas de peligro codificadas por colores. Y cuando una falla no está en el mapa, nadie diseña un edificio resistente. No hay preparación adecuada. No se construyen estructuras reforzadas ni se tienen códigos sísmicos. Especialmente cuando la gente no espera que el suelo pueda abrirse. Para ser honestos, esto no es un error de alguien. La falla no mostró señales de estar activa recientemente y esta parte de Canadá es muy grande, tranquila y no cuenta con mucha vigilancia. Hasta hace no mucho, la gente había considerado la Tintina una curiosidad geológica. Algo interesante para observar el pasado, pero no relevante para el futuro. Durante años, la falla Tintina pasó inadvertida, pero eso cambió cuando los investigadores trajeron equipos de alta tecnología. Descubrieron desplazamientos sutiles pero claros del terreno cerca de Dawson City. Parecían cicatrices en el paisaje y apuntaban a terremotos pasados, incluyendo uno que empujó la tierra 900 metros. Curiosamente, las nuevas características glaciares no mostraron signos de alteración, lo que significa que tal vez el último gran terremoto ocurrió justo antes del fin de la última edad de hielo. En términos geológicos, eso es bastante reciente.
Cuando los científicos alinearon esos desplazamientos del terreno con las edades de los glaciares, la conclusión fue clara. La falla de Tintina no está retirada, solo ha tenido un largo descanso. Y ahora está ansiosa por volver al trabajo. Por eso, los investigadores quieren que aparezca oficialmente en el mapa de peligros sísmicos de Canadá. Dawson City merece más que un emoji de encogimiento de hombros cuando la Tierra decida estirarse. Los expertos están jugando a ser detectives de la Tierra. Están escaneando bosques y ríos en busca de cicatrices tenues que los terremotos pasados trataron de ocultar. Están cavando trincheras como arqueólogos con gusto por el caos, hojeando el diario de la Tierra una página fangosa a la vez. Cada grieta, pliegue y capa se añade a la historia de cuando Tintina lanzó su última rabieta y cuán fuerte podría ser la próxima. Es bastante asombroso que los satélites puedan rastrear si un lado de un valle se está desplazando lentamente por delante del otro. El 26 de enero de 1700, uno de los mayores terremotos de la historia sacudió la costa oeste de los Estados Unidos. Tuvo una magnitud de 9, lo que lo coloca entre los 10 terremotos más poderosos que se han registrado. Este terremoto desencadenó un gran tsunami y cambió la línea costera desde el sur de la Columbia Británica hasta el norte de California para siempre. En aquel entonces, la zona no estaba muy poblada. Pero gracias a una investigación ingeniosa, los científicos lograron descubrir exactamente qué ocurrió ese día al analizar antiguos registros geológicos, los anillos de los árboles e incluso algo de historia de Japón. El mismo día del terremoto, un tsunami inmenso también golpeó la costa este de Japón. Durante mucho tiempo nadie los relacionó, pero en las décadas de 1980 y 1990, los investigadores se dieron cuenta de que el tsunami de Japón había sido causado por el terremoto del noroeste del Pacífico. También pudieron identificar el día exacto, el 26 de enero de 1700. Incluso encontraron árboles antiguos en la costa de Washington que habían perecido en el invierno de 1700, lo cual coincidía perfectamente con el momento del terremoto. El sismo se originó en la zona de subducción de Cascadia, una falla donde la placa de Juan de Fuca se desliza por debajo de la placa norteamericana. Esta falla se extiende unos 1.120 kilómetros desde el norte de la isla de Vancouver en la Columbia Británica hasta el Cabo Mendocino en California. La presión de las placas en movimiento se acumula con el tiempo, y a la larga otro devastador terremoto azotará la misma región. Es solo cuestión de tiempo. Al observar los registros geológicos, los depósitos de tsunamis pasados y los indicios de cambios en el nivel del terreno, los científicos pueden determinar la frecuencia de estos enormes terremotos. Los planificadores de emergencias se han estado preparando para el llamado Gran Terremoto. Los científicos creen que los terremotos de la zona de subducción de Cascadia ocurren cada 200 a 1000 años, y dado que el último importante fue hace más de 300 años, el noroeste del Pacífico está definitivamente en espera de otro. Cuando ocurra, se espera que el terremoto sea tan grande como el de 1700, pero esta vez afectará a alrededor de 15 millones de personas. La devastación será grave. Los edificios se derrumbarán, las carreteras y las pistas se agrietarán y los puentes caerán. La comunicación dentro y fuera del área quedará interrumpida. ¿Pero qué es lo peor? El terremoto desencadenará un peligroso tsunami que podría golpear partes de la costa de Washington en tan solo 10 minutos. No es cuestión de si sucederá, sino cuándo se romperá la zona de subducción de Cascadia. Cuando eso ocurra, será el peor desastre que Estados Unidos haya enfrentado, peor que el huracán Katrina o la supertormenta Sandy. Afectará una enorme área que se extiende desde el sur de Columbia Británica hasta Oregón y el norte de California. Eso significa que millones y millones de personas se verán afectadas. Se considera a Fairchild como un área de respaldo para manejar las consecuencias del terremoto, y el aeropuerto internacional del condado de Grant en Moses Lake es la principal. Para aquellos que sobrevivan al sismo y al tsunami iniciales, las secuelas podrían ser igualmente desastrosas. Seguirán réplicas y el transporte será un caos. Las carreteras estarán dañadas o completamente bloqueadas, los aeropuertos cerrarán y la mayoría de las rutas principales como la Interestatal 5 tendrán los puentes destruidos. Esto significa que los suministros de alimentos y agua se interrumpirán y será muy difícil que la ayuda llegue o que las personas puedan escapar. Lo más probable es que también se dañen los gasoductos y su reparación podría tardar desde unos pocos días tierra adentro hasta semanas o incluso meses a lo largo de la costa.
Los cortes de energía serán generalizados en un radio de 160 kilómetros de la costa en todo el noroeste del Pacífico, y el suministro de agua podría estar interrumpido entre 3 y 7 meses. Incluso las telecomunicaciones estarán cortadas de 2 a 3 meses en el noroeste del Pacífico, Alaska y partes de Asia Oriental. La buena noticia para el este de Washington es que evitará en su mayoría lo peor, gracias a las barreras naturales que hay entre los lados oeste y el este del estado. El tsunami podría golpear el desfiladero del río Columbia, pero perderá energía rápidamente debido a un banco de arena que hay bajo el río. Las montañas cascadas absorberán gran parte del impacto del terremoto, por lo que el lado oeste no lo sentirá con tanta intensidad. Y dado que el este de Washington no será golpeado tan fuerte, les corresponderá a ellos manejar las secuelas del sismo. Esto implica ayudar al oeste de Washington, acoger a los refugiados de las zonas que fueron arrasadas y entregar suministros a donde sean necesarios. Los científicos han estudiado otros grandes terremotos de magnitudes de entre 8 y 9, como los de Chile de 1960, Alaska en 1964, Sumatra en 2004 y Japón en 2011. Este tipo de sismos puede sacudir el suelo durante un periodo que varía de 6 a 10 minutos, y eso es mucho tiempo para que la Tierra esté temblando. Estos sismos son extremadamente intensos porque ocurren cerca de la superficie terrestre, por lo que no es solo un movimiento rápido, sino uno prolongado y fuerte que puede causar mucho daño. Si el terremoto y el tsunami de Cascadia ocurrieran mañana, unas 14,000 personas podrían perder la vida y más de 100,000 podrían resultar heridas. El costo económico en Washington, Oregón y California podría superar los $70,000 millones. Para poner esto en perspectiva, podemos comparar estas cifras con otros terremotos importantes. En el terremoto de Chile de 1960, unas 1,600 personas perdieron la vida. El terremoto de Alaska de 1964 dio como resultado unas 140 vidas perdidas. El terremoto y tsunami de Sumatra de 2004 cobró la vida de unas 280,000 personas. Y el terremoto y el tsunami de Japón de 2011 causaron más de 20,000 víctimas. Las autoridades están al tanto de los peligros de la falla de Cascadia, pero incluso con toda la planificación, nadie puede decir con certeza qué se necesitará cuando ocurra el gran terremoto. Justo después del terremoto y el tsunami, las áreas fuera de la zona inmediata del desastre no podrán ayudar mucho porque las carreteras y los aeropuertos estarán destruidos y los recursos serán limitados. ¿Cómo podemos enfrentar este tipo de desastre y sus efectos? Aún no tenemos todas las respuestas. Enfoquémonos en la zona de subducción de Cascadia. Es una enorme línea de falla que se extiende aproximadamente 1,000 kilómetros desde la isla de Vancouver hasta el Cabo Mendocino en California y está ubicada a unos 150 kilómetros de la costa. Es como si una placa tectónica se estuviera deslizando lentamente bajo otra. Cuando las placas están cerca de la superficie, a unos 30 kilómetros de profundidad o menos, se atascan debido a la fricción, como si empujaras dos piedras juntas. Con el tiempo esto crea mucha presión. Cuando la presión finalmente se vuelve excesiva, las placas se deslizan, provocando un terremoto. Esto se llama terremoto de megadeslizamiento y puede ser enorme. Debajo del área donde las placas están atascadas hay una zona donde las placas se mueven muy lentamente, solo unos pocos centímetros cada varios meses. Este lento movimiento ayuda a liberar algo de presión, pero también acumula más presión en las partes de la falla que aún están atascadas. Esto significa que con el tiempo aumenta la probabilidad de que ocurra un gran temblor. Estos sismos tan potentes, llamados terremotos de gran zona de subducción, pueden superar la magnitud de 8,5. Los megaterremotos son los más grandes que ocurren. Pueden superar una magnitud de 9, lo cual es extremadamente poderoso. Para ponerlo en perspectiva, un terremoto de magnitud 9 libera 1,000 veces más energía que uno de 7 y 1,000,000 de veces más energía que uno de 5. Estos terremotos ocurren cuando se acumula mucha presión en una parte de la falla que está bloqueada, lo que significa que las placas no pueden moverse una respecto a la otra. Cuando esa presión se vuelve demasiado alta, la falla se rompe y libera toda esa energía acumulada en un único temblor. La zona de subducción de Cascadia es extremadamente larga, por eso si llegara a romperse de una vez podría generar un enorme terremoto. Los científicos han estudiado esta región y han encontrado que aproximadamente a 30 kilómetros bajo la superficie la falla está bloqueada. Las placas allí no se deslizan una sobre la otra, pero más profundamente las placas comienzan a deslizarse con más suavidad, lo que causa menos fricción.
Esto es importante porque nos indica cuánta tensión se está acumulando en esa zona bloqueada y cómo eventualmente podría desencadenar un gran terremoto. Los expertos han explicado que África se está dividiendo en dos, y así es como se verá. De cerca, el proceso es aún más impactante, con una enorme grieta que se extiende desde Mozambique en el sur hasta el Mar Rojo en el norte. Esta fisura sigue creciendo cada año, desgarrando la tierra y destruyendo hogares. Pero ahora, los especialistas creen que el continente podría partirse mucho antes de lo que esperamos. África se está fracturando debido al movimiento de la placa somalí. Piense en ello como una ruptura dramática que ocurre entre placas tectónicas. En el lado este está la placa somalí. En el oeste tenemos la nubiana. Y durante esta ruptura, la placa somalí solo quiere un poco de espacio, así que se está alejando de la otra. Este movimiento está formando el Valle del Rift de África Oriental, una región donde las placas tectónicas se están separando, el magma sigue ascendiendo desde las profundidades y están naciendo un montón de volcanes activos. Así que este lugar es caliente, con temperaturas diurnas que pueden alcanzar hasta 54 grados Celsius y por la noche bajan a 35 grados Celsius. Dentro de esta zona de calor tenemos el Triángulo de Afar, también conocido como Depresión de Afar. Su geología es fascinante, ya que el proceso de rift está provocando la formación de valles, fallas y grietas profundas en esta región. Toma, por ejemplo, esta enorme fisura de poco más de 56 kilómetros de longitud en el desierto de Etiopía. También es tan ancha que una persona puede caber fácilmente en su interior. Pero lo aterrador es que esta grieta sigue aumentando, creciendo aproximadamente 1,27 centímetros cada año. La separación de las placas Nubia y Somalia también podría dar lugar a la formación de un nuevo océano en África. Pero este tipo de proceso no es algo nuevo. Hace aproximadamente 150 millones de años, cuando los dinosaurios aún existían, un cambio tectónico similar creó el Océano Atlántico. Los continentes estaban todos agrupados, pero cuando se formó una grieta en lo que era Pangea, comenzaron a separarse, lo que dividió los hemisferios en este y oeste. Así que, algo similar está ocurriendo con este vacío en África. En algún momento, los expertos dicen que las aguas del Océano Índico podrían inundar el Valle del Rift de África Oriental, lo que eventualmente creará un sexto océano. Es una lástima que no puedas nadar en sus aguas durante tu vida. Según el geofísico Ken McDonald, que se especializa en fallas tectónicas, esta dramática ruptura podría ocurrir en aproximadamente 1 a 5 millones de años. Créeme, eso se considera rápido en términos geológicos y mucho antes de lo que la mayoría de los expertos pensaba. Aunque no llegarás a ver cómo África se divide, la gente allí aún verá y sentirá las señales. Podrían experimentar intensas erupciones volcánicas y fuertes terremotos mientras este proceso se desarrolla lentamente. Un ejemplo está relacionado con esa aterradora grieta en el desierto de Etiopía que mencionamos anteriormente. La fisura se creó en 2005, después de que la zona fuera impactada por 2 erupciones volcánicas y 163 terremotos, cada uno con una magnitud mayor a 3,9. Una grieta tan profunda y larga en la Tierra generalmente toma siglos en formarse, pero en este caso se desarrolló en tan solo unos días. Así de poderoso es este evento. De hecho, este tipo de actividad sísmica intensa puede acelerar el proceso de división de África. Y por esa razón, es tan difícil predecir un marco de tiempo exacto para este evento. Lo que sabemos es que la gente ya está llamando a esta nueva tierra el continente nubio. Si las predicciones son correctas, incluirá Somalia, Kenia, Tanzania y partes de Etiopía. Eso es emocionante y preocupante al mismo tiempo. A medida que surjan nuevas costas, los países deberán realizar importantes ajustes en cuanto a infraestructura y gestión de tierras. Podrían perder muchas carreteras, casas y otras construcciones ubicadas cerca o directamente en el Valle del Rift de África Oriental. En Kenia, por ejemplo, las fisuras destrozaron una carretera concurrida y las autoridades intentaron desesperadamente llenar la brecha con rocas y cemento.
En otro caso, una anciana estaba sentada y comiendo con su familia cuando su casa se partió por la mitad de repente. Recientemente, los terremotos que ocurrieron cerca de la región Afar de Etiopía demolieron 37 escuelas y obligaron a unos 5,000 estudiantes a abandonar sus aulas. Por desgracia, historias como estas podrían volverse más comunes en los próximos años. Pero también hay un lado positivo en todo esto. Los países ubicados en el centro de África, como Zambia y Uganda, podrían ganar costas. Y eso podría ser maravilloso para ellos. Tener una costa significaría acceso a nuevas rutas comerciales, lo que abriría nuevas oportunidades económicas. Además, considere el auge del turismo. Con todas esas playas paradisíacas recién formadas, estos países podrían convertirse en el próximo gran destino para los viajeros. El ecosistema local en este nuevo océano también cambiará y podrían surgir nuevas especies marinas. Entonces, veamos. Este es el camino donde la grieta está más avanzada en este momento. Quiero decir, esperamos que aquí sea donde África eventualmente se separe. Pero las cosas podrían volverse un poco más complicadas. Hace algún tiempo, Michael Daly, un geólogo de la Universidad de Oxford, sugirió que esta grieta podría extenderse más al oeste. Y algunas nuevas evidencias apoyan su teoría, puesto que señalan que la fisura podría extenderse al sur a través del corazón de Botsuana hacia Sudáfrica y al oeste a través de Namibia hasta el Océano Atlántico. Si estas fracturas se ensanchan hasta convertirse en grietas profundas, el océano podría entrar y llenar los huecos. Expertos dicen que África podría dividirse tanto que se convierta en un archipiélago. Sin embargo, no veremos eso suceder. Tomará decenas de millones de años que esto ocurra. Ya sabemos que África corre el riesgo de dividirse en un conjunto de enormes islas, o pequeños continentes. Las noticias tampoco son buenas para Madagascar, ya que la cuarta isla más grande del mundo podría terminar dividida a la mitad. Pero, ¿puede ocurrir el proceso opuesto? Es decir, ¿puede aparecer nueva tierra mientras las placas Nubia y Somalí se separan? Bueno, a medida que estas placas tectónicas se separan, el magma del manto terrestre podría elevarse a la superficie. Y cuando se enfría, se solidifica y forma nueva tierra. Así es como surgieron otros lugares en el mundo, como Islandia y las Azores. Así que sí, el mismo proceso podría ocurrir en el Rift de África Oriental, y a largo plazo es posible que este cree nuevas islas. Por ahora, todo lo que podemos decir es que la geología de la depresión de Afar es única. Es el sistema de Rift más activo en nuestro planeta. Y cuando digo sistema de Rift, me refiero a una zona donde las placas tectónicas se están separando. Esta región reúne todo tipo de eventos, desde fallas en la corteza terrestre hasta zonas volcánicas, hasta la posible formación de un sexto océano. Para los expertos, es como estudiar de cerca la evolución de los rifts. Y dado que es una zona volcánica tan activa, también tiene un enorme potencial para aprovechar la energía geotérmica, es decir, utilizar el calor del interior de la Tierra para generar electricidad. 2 plantas de energía geotérmica ya están produciendo energía en Etiopía. Una en el Valle del Rift etíope y la otra en Afar. Ahora, los geólogos están explorando nuevos lugares potenciales. Cuando observamos esa honda grieta en el suelo, sabemos que está causada por el movimiento de las placas tectónicas. Allí no hay misterio. Hay una fuerza poderosa escondida bajo tierra, donde las placas tectónicas se encuentran y una se desliza debajo de otra. Esto ocurre en los océanos Pacífico e Índico. La tensión se acumula durante siglos. La presión es insoportable hasta que un megaterremoto se desata. La Tierra tiembla con una magnitud que puede superar los 9 puntos, más que cualquier otro terremoto. Cuando el fondo del mar se eleva repentinamente, envía una enorme onda a través del agua y sale un tsunami de gran fuerza. Estas olas se llaman teletsunamis y atraviesan cuencas oceánicas enteras, listas para apoderarse de las costas a miles de kilómetros de distancia. La falla de empuje se extiende a lo largo de 960 kilómetros. La Tierra no solo tiembla, parece que se está desgarrando. Este es el poder de un terremoto de megasubducción. Aquellos atrapados en su camino tendrán que luchar por sus vidas. Las autoridades japonesas recientemente tuvieron que emitir su primer aviso de megaterremoto.
Esto ocurrió debido a un fuerte temblor en el borde de la zona del fondo oceánico de la fosa de Nankai. Al final, la mayoría de las advertencias se levantaron y no hubo mucho daño por el terremoto de magnitud 7,1. Algunas partes del suroeste de Japón comenzaron a sacudirse y los trenes de alta velocidad de Japón disminuyeron su velocidad para mantener la seguridad, lo que demoró el viaje para todos. Pero el alerta se mantiene ya que todos conocen el riesgo de un megaterremoto que podría ocurrir en las próximas décadas en la fosa de Nankai. La placa tectónica bajo el mar de Filipinas se está deslizando lentamente por debajo de la tierra donde está Japón, moviéndose solo unos pocos centímetros cada año. Los últimos grandes terremotos de esta zona ocurrieron en 1944 y 1946, ambos con una magnitud de 8,1. Estos terremotos han causado mucha destrucción en el país. El próximo gran terremoto de subducción de la región, si es que ocurre, podría tener una magnitud de entre 8 y 9. Los científicos todavía no pueden ponerse de acuerdo sobre la probabilidad de que ocurra este megaterremoto, pero podría tener hasta un 80% de certeza. Al otro lado del Pacífico, científicos del Servicio Geológico de los Estados Unidos han estudiado una peligrosa zona a lo largo de la costa oeste estadounidense. Es la zona de subducción de Cascadia y se extiende desde el norte de California hasta la isla de Vancouver, en Canadá. En los últimos 14.200 años, probablemente ha habido al menos 30 grandes terremotos en esta región. Un terremoto importante ocurre cada 500 años en promedio. Pero desde hace mucho tiempo Cascadia ha estado tranquila y eso preocupa a los científicos. Ellos piensan que esto podría deberse a que el área está bloqueada, lo que significa que las placas tectónicas están pegadas y acumulando mucha presión. Con el tiempo, una parte del fondo marino podría romperse de repente y moverse hacia adelante algunos metros. La sacudida duraría solo 5 minutos, pero crearía un poderoso tsunami a medida que el fondo marino se desplaza, lo que duraría 10 horas. Según los expertos, si esto ocurre, será el peor desastre natural en la historia del país. El terreno en algunas colinas del interior podría convertirse en algo parecido a arenas movedizas. Esto provocaría que las laderas se deslicen y se desmoronen, llevándose consigo carreteras y puentes. Alrededor de 620.000 edificios podrían quedar muy dañados o incluso colapsar, incluidos unos 100 hospitales y 2.000 escuelas. Las personas del estado de Washington tendrían que valerse por sí mismas sin ayuda durante 2 semanas, buscando alimentos, agua y refugio por su cuenta. Los científicos están estudiando fenómenos de deslizamiento lento, donde las placas tectónicas se mueven muy despacio durante semanas o meses, liberando algo de energía, pero no lo suficiente como para detener un gran terremoto. Cada vez que la magnitud de un terremoto sube solo un número, la energía que libera es 40 veces mayor. Así que necesitaríamos alrededor de 1 millón de pequeños terremotos cada día durante 500 años seguidos para liberar la misma energía que un enorme terremoto de magnitud 9. Pero estos pequeños sismos podrían ser indicios de que se avecina un terremoto mayor. Para monitorear mejor la falla de Cascadia, los expertos están cartografiando la falla de manera más precisa y añadiendo mejores herramientas de monitoreo en alta mar. Los científicos recibieron más de $10 millones para instalar sensores sísmicos y medidores de presión en el fondo marino, en un cable de fibra óptica frente a la costa de Oregón. La meta es estar preparados para alertar a las personas y poder salvar vidas cuando ocurra el gran terremoto. Un fuerte terremoto de megaempuje ocurrió en esta parte del mundo en 1964. Pasó a la historia como el Gran Terremoto de Alaska y tuvo una magnitud de 9,2. Duró más de 4 minutos y se convirtió en el más poderoso en la historia de los Estados Unidos y América del Norte. El suelo tembló tan intensamente que causó enormes grietas y deslizamientos de tierra. En Anchorage, muchas casas, edificios y carreteras fueron destruidos porque no estaban construidos para soportar un terremoto tan grande. En algunos lugares, el terreno cambió para siempre. Por ejemplo, la costa cerca de Kodiak y la isla Inchbrook se elevó 9 metros. En otras zonas como Girwood y Portage, el suelo se hundió 2 metros. Tuvieron que reconstruir las carreteras a mayor altura para que no fueran inundadas por la marea. Un enorme tsunami de 8 metros arrasó con todo el pueblo de Chenega. Muchas ciudades costeras sufrieron graves daños no solo por el terremoto, sino también por los tsunamis y los incendios que le siguieron. Después del terremoto principal, hubo miles de réplicas más pequeñas durante meses. Un terremoto moderado de magnitud 4,4 sacudió Los Ángeles en agosto de 2024. Una vez que terminó, el Departamento de Bomberos de Los Ángeles revisó la ciudad y no encontró daños mayores ni personas heridas. En la ciudad de Pasadena, que está cerca del epicentro del terremoto, una tubería de agua estalló dentro del ayuntamiento y todos tuvieron que abandonar el edificio. Afortunadamente, no había peligro de tsunami,
Lo mejor que podemos hacer para evitar el pánico en tales situaciones es estar preparados. Japón es uno de los lugares de la Tierra donde ocurren más terremotos porque se encuentra en los bordes de 4 placas tectónicas. Alrededor de 1500 de estos terremotos al año son perceptibles. Debido a esto, la gente de Japón ha aprendido a vivir con los terremotos. La ley de 1950 estableció que los edificios deben ser capaces de soportar terremotos de hasta una magnitud de 7 sin colapsar. Una actualización de 30 años después estipuló que los edificios solo deberían tener daños menores en tales terremotos y deberían seguir funcionando con normalidad. Pero si hay alguno aún más fuerte, la ley establece que la función principal del edificio es no colapsar y salvar vidas. Los edificios se refuerzan con vigas, pilares y muros más gruesos para que puedan soportar mejor las sacudidas. Otra técnica consiste en colocar almohadillas especiales hechas de materiales como el caucho en la base del edificio. Algunos edificios incluso se construyen sobre gruesas capas de amortiguación que los separan completamente del suelo, lo que ayuda a protegerlos durante un terremoto. Un rascacielos puede balancearse bastante, moviéndose hasta 1,5 metros. Para evitar que se dañe, los ingenieros también pueden añadir algo llamado amortiguadores cada 2 pisos hasta la parte superior. Estos amortiguadores son como bombas de bicicleta gigantes, pero en lugar de aire están llenos de líquido. Cuando el edificio se sacude, los amortiguadores presionan contra el líquido en su interior. Aunque el líquido no se comprima mucho, puede absorber parte de la vibración. Cuando están construyendo rascacielos altos, los ingenieros intentan hacer la estructura lo más simple y equilibrada posible. Esto implica que cada piso tenga la misma altura y que las columnas de soporte estén distribuidas uniformemente. Sin embargo, a veces los arquitectos que diseñan rascacielos no quieren hacer estas concesiones porque tienen ideas creativas sobre cómo debería verse el edificio. Entonces deben encontrar soluciones alternativas. Por ejemplo, la Torre Skytree de Tokio, uno de los edificios más altos del mundo, está diseñada con un estilo futurista, pero también incluye características especiales para protegerla de los terremotos. Tiene un pilar central como en las pagodas japonesas tradicionales y amortiguadores sísmicos que ayudan a absorber la energía de un terremoto y mantienen el edificio seguro. Observa a Sudamérica y África. ¿No crees que parecen encajar como piezas de un rompecabezas? Bueno, de hecho sí lo hicieron. Pero hace unos 130 millones de años, Sudamérica se fue diciendo adiós y comenzó a alejarse. Hoy en día está a unos 2.900 kilómetros de África y aún sigue moviéndose. Cada año el continente se desplaza un poco más hacia el Océano Pacífico. Bien, pero ¿por qué está sucediendo? Las placas tectónicas están en constante movimiento. Eso es lo que causa que la superficie de la Tierra cambie con el tiempo, pasando de esto a lo que vemos hoy. Pero esos movimientos ocurren tan lentamente que no podemos verlos. Así que no, los brasileños y los chilenos no sienten cómo su continente se desplaza hacia el oeste. Pero los números no mienten, Sudamérica sí se está moviendo. Y al parecer todo lo que quiere es alejarse lo más posible de esta enorme cadena montañosa submarina llamada dorsal mesoatlántica. Pero, ¿qué está empujando exactamente al continente hacia el Océano Pacífico? Es el calor interior de nuestro planeta. Muy profundo debajo del océano, hay grietas en la corteza terrestre, y el magma, que es roca fundida supercaliente, sube a través de esas grietas. Cuando eso ocurre, el magma se enfría y se endurece formando roca sólida. Con el tiempo, este proceso puede formar montañas submarinas como la dorsal mesoatlántica, y a medida que se forma más corteza nueva, comienza a empujar la corteza más antigua fuera del camino. En el proceso, las placas tectónicas y los continentes que se desplazan sobre ellas son empujados. Bien, en el otro lado de Sudamérica, cerca del Pacífico, se encuentra la placa de Nazca. Es más pesada y se está moviendo hacia el este. Como es más densa, está deslizándose por debajo de la placa sudamericana. Todo este proceso se llama subducción y ocurre a una velocidad de aproximadamente 7 centímetros por año. Por cierto, la colisión entre estas dos placas es lo que creó esos impresionantes volcanes distribuidos a lo largo de los Andes, y también está haciendo que el continente se mueva. Entonces, si todo se mueve según lo que se espera, las proyecciones indican que Sudamérica terminará más centrada en el Océano Pacífico en el futuro. Pero algunos modelos sugieren algo mucho más extraño. Antes de entrar allí, debemos aclarar algo. ¿Por qué África no sigue los pasos de Sudamérica? Es decir, ¿no debería estar derivando hacia el oeste también? Bueno, no exactamente. África está haciendo lo suyo porque se encuentra en la placa africana.
La dorsal mesoatlántica está situada entre esos dos continentes, y así como empuja la placa sudamericana, también empuja la placa africana, pero en dirección opuesta. Es como si esta dorsal estuviera tratando de separar a dos ex mejores amigas. Pero hay más. África también está siendo influenciada por el Rift de África Oriental. Es una de esas enormes grietas de las que hablamos antes, pero está sucediendo en tierra, lo que lo hace aún más dramático. Esto es lo que está provocando que el continente se divida lentamente. Es una larga historia, pero digamos que el Rift está tirando de África en más direcciones de las que Sudamérica tuvo que enfrentar. Bien, ahora finalmente es momento de hablar sobre lo que podría sucederle a Sudamérica y a todo lo que la rodea en el futuro. Teoría número 1. Podría separarse de América del Norte. Lo sé, súper dramático, pero no entres en pánico. Sucederá cientos de millones de años hacia el futuro. Y yo no estaré por aquí. Verás, ambos continentes se mueven en la misma dirección general, pero a diferentes velocidades. La placa norteamericana se desplaza a unos 2,5 centímetros por año, mientras que Sudamérica se mueve un poco más rápido. Así que, aunque se dirigen en la misma dirección, no mantienen el mismo ritmo. Con el tiempo, a medida que el océano Atlántico sigue ensanchándose y el Pacífico continúa reduciéndose, todo este movimiento tectónico podría separar a las Américas. Teoría número 2. La vida marina podría pasar por algunos cambios significativos. En este momento, las Américas actúan como un gran muro entre los océanos Atlántico y Pacífico. Debido a eso, los animales marinos han evolucionado de manera diferente en cada lado. Toma como ejemplo a la tortuga marina verde. Las que viven en el Atlántico tienden a ser más grandes y de color más claro. Mientras tanto, sus primos del Pacífico suelen ser más pequeños y más oscuros. Pero si un día no hubiera tierra que impida que estas dos poblaciones se mezclen, terminarían con rutas migratorias completamente nuevas, otros lugares de anidación y un mayor solapamiento en sus territorios. Bien, multiplica ese escenario por cientos de otras especies y las cosas podrían complicarse. Estamos hablando de nuevas interacciones, competencia inesperada e incluso tal vez el surgimiento de especies completamente nuevas. Teoría número 3. América podría encontrarse con África nuevamente. Ahora mismo la dorsal mesoatlántica está ocupada creando un nuevo fondo marino y debido a eso, el océano Atlántico se está ensanchando lentamente. Pero en unos 125 millones de años, los científicos creen que ese proceso podría detenerse. En lugar de que el fondo marino se extienda, el lecho oceánico podría comenzar a ser arrastrado bajo los continentes. Cuando eso suceda, el Atlántico dejará de crecer y comenzará a reducirse. Y la sección de agua entre América del Sur y África tal vez sea la primera parte en ser arrastrada bajo la tierra. Eso significa que las Américas y África podrían encontrarse de nuevo, y cuando eso ocurra, los países fronterizos se convertirían en lugares muy inestables, con terremotos todo el tiempo y nuevos volcanes por doquier. El este de los Estados Unidos ya no sería conocido por las tranquilas y verdes pendientes de los Apalaches, sino por gigantes cubiertos de nieve que ocasionalmente arrojan lava y ceniza, más parecidos a la cordillera de las Cascadas. Los países terminarían con vecinos completamente nuevos. Brasil podría alinearse con Nigeria y Camerún. Uruguay podría estar justo al lado de Angola. Y Argentina podría compartir frontera con Sudáfrica. Entonces, si estos dos continentes realmente se fusionaran, ¿cuán notorio sería? Bueno, para empezar, este nuevo supercontinente se convertiría en el más grande del planeta, casi de 1,5 veces el tamaño de Asia. Y lo más probable es que se forme una nueva cadena montañosa justo donde se encuentran los continentes, creando una frontera natural entre naciones. Formar parte del mismo continente grande facilitaría muchas cosas. Para empezar, el turismo podría despegar por completo. La gente podría viajar entre países por tierra sin necesidad de costosos boletos de avión. Pero no se detendría ahí. Otras actividades económicas también recibirían un gran impulso. Por un lado tenemos a Sudamérica, que ya produce y vende una amplia variedad de alimentos desde trigo hasta bananas, carne de res, cacao y soya. Por otro lado está África, que exporta productos como textiles y ropa. Solo eso los convertiría en un bloque muy poderoso cuando se trata de comerciar materias primas. Pero ¿puedes mencionar otra cosa importante que estos dos continentes tienen en común? Sí, el petróleo. Los países de Sudamérica como Brasil, Venezuela y Colombia son grandes exportadores de petróleo, y en África, Nigeria, Argelia y Libia hacen lo mismo. Bien, ¿puedes ver cuán poderosa podría ser esa clase de unión?
Hablemos sobre los animales. La unión de estas dos grandes tierras podría llevarnos a encuentros salvajes, como un carpiño compartiendo espacio con un cocodrilo del Nilo, o un perezoso viendo a una hiena desde la copa de un árbol. Esto incluso podría dar lugar a apariciones de nuevos híbridos animales como un cocopincho o una perezohiena. Bien, esos no son los nombres más ingeniosos y honestamente estos animales ni siquiera podrían aparearse o nunca querrían hacerlo. Pero entiendes la idea, ¿verdad? No todo es positivo, lamentablemente. La llegada de nuevas especies podría convertirlas en depredadores, competidores o incluso parásitos para las plantas y animales nativos. Llevaría mucho tiempo que las cosas se equilibraran en esas regiones fronterizas, pero sinceramente nadie sabe cuánto. Lo único que sé es que ninguno de En lo profundo de nuestro planeta, hay dos enormes masas de roca que han desconcertado a los científicos durante años. Se ubican en lo profundo, una frente a la otra. Una se oculta bajo el Océano Pacífico y la otra bajo África. Son tan extrañas que incluso ralentizan las ondas sísmicas. Su nombre real es Grandes Provincias de Baja Velocidad, pero son simplemente dos masas enormes y misteriosas de roca, más grandes que continentes, más extrañas que cualquier otra cosa dentro de la Tierra y tan densas que podrían ser restos de otro mundo. Hasta hace poco, nadie sabía qué eran, de dónde venían o por qué existían. Estas misteriosas masas podrían contener el secreto de las fuerzas más profundas de la Tierra, lo suficientemente poderosas como para dar forma a los terremotos, provocar erupciones volcánicas e incluso influir en la evolución de la vida misma. Y ahora, finalmente podríamos descubrir la verdad sobre ellas. Estos monstruos geológicos están ocultos a unos 2.897 kilómetros bajo la superficie. Cada uno es 100 veces más alto que el monte Everest, tan vastos que desafían toda explicación. Al principio, los científicos pensaron que estos eran restos primordiales de los primeros días de la Tierra. Tal vez algo gigantesco chocó contra nuestro planeta hace aproximadamente 4.500 millones de años, y este impacto formó tanto la Luna como estas masas. Científicos creen que pudo haber sido Theia, un planeta del tamaño de Marte que existió en algún lugar cerca del cinturón de asteroides y se estrelló contra la Tierra hace mucho tiempo. Otros creían que podrían ser algo mucho más familiar, antiguos fragmentos de la corteza terrestre. Tal vez fueron empujados profundamente en el manto por el movimiento de las placas tectónicas. Y ahora, un nuevo estudio muestra que estas masas son enormes acumulaciones de corteza oceánica que han estado hundiéndose en la Tierra por miles de millones de años. Podrían haberse formado a partir del material que se hunde en la Tierra cuando las placas tectónicas colisionan. A lo largo de 1.000 millones de años, piezas de la corteza oceánica podrían haber sido absorbidas por el manto. Con el tiempo, se acumularon en dos regiones masivas en lo profundo del planeta. Pero aunque ambos bloques se formaron de la misma manera, no son idénticos. Hay un lugar llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, un enorme circuito de volcanes y zonas sísmicas alrededor del Océano Pacífico. Bueno, la mancha del Pacífico no deja de crecer y cambiar porque constantemente recibe nueva roca de ese lugar. Las placas tectónicas chocan entre sí y una placa se hunde debajo de la otra, lo que empuja la antigua corteza oceánica profundo hacia el interior de la Tierra. Debido a que esto sigue ocurriendo, la masa del Pacífico es más pesada, densa y activa que su gemela bajo África. Es como una enorme fábrica de piedras calientes que constantemente recibe nuevo material y se va remodelando con el tiempo. La burbuja africana es mucho más antigua y silenciosa que la que está bajo el Pacífico. No recibe roca nueva empujada hacia ella con tanta frecuencia. Por eso, con el tiempo, se ha fusionado más con el manto circundante. Dado que es menos denso, se comporta de manera diferente. Se eleva más alto en el manto terrestre, acercándose 547 kilómetros más a la superficie. Y eso podría ser la razón por la cual África tiene tantos volcanes poderosos y valles de rift. La mayor incógnita es, ¿cómo siguen evolucionando?
Los científicos creen que enormes columnas de roca caliente, llamadas penachos del manto, podrían estar surgiendo desde las profundidades de la Tierra, contribuyendo al movimiento de las placas tectónicas en el Pacífico. Si tienen razón, entonces estos enormes bloques subterráneos no solo están ahí. De alguna manera, casi están vivos. Estarían en constante cambio y dando forma a la superficie de nuestro planeta. Pero, ¿por qué son tan importantes? Porque estas extrañas estructuras subterráneas podrían estar moldeando la superficie de la Tierra de maneras que aún no comprendemos del todo. Verás, primero podrían influir en el campo magnético de la Tierra. Eso es porque afectan cómo el calor se mueve a través del manto y el núcleo. También podrían contener pistas sobre la historia de la tectónica de placas. Estudiarlos podría ayudarnos a determinar cuándo comenzó la subducción en la Tierra, si fue hace más de 4.000 millones de años o mucho más recientemente. Estos tipos también podrían ser los maestros titiriteros secretos detrás de la actividad volcánica. Hay una teoría de que las rocas ardientes del interior profundo de la Tierra, las mismas que crean los puntos calientes volcánicos, podrían estar elevándose directamente desde las gigantescas burbujas en el manto. Algunos de los volcanes más grandes de la Tierra, incluidos aquellos en Hawái, Islandia y Yellowstone, se encuentran directamente sobre las supuestas columnas ascendentes de estas masas. Si éstas están alimentando estos volcanes, entonces podrían ser responsables de dar forma a los continentes de la Tierra, el clima e incluso extinciones masivas a lo largo de la historia. Y eso es, bueno, aterrador. Eso significaría que estas estructuras gigantes podrían atravesar la corteza terrestre algún día, desatando erupciones supervolcánicas catastróficas. Y estas durarían millones de años. Debajo de la superficie de la Tierra también yacen monstruos como nada más en este planeta. Supervolcanes. Son tan masivos, tan destructivos y tan raros que ningún humano ha presenciado una erupción. Una erupción volcánica regular puede ser aterradora. Lava lanzada al cielo, cenizas que asfixian el aire, ciudades enteras sepultadas bajo fuego y piedra. Pero un supervolcán, ¿ese es un asunto completamente diferente? Un supervolcán no solo es grande, es una categoría en sí mismo. Sus erupciones desgarran la Tierra y crean enormes cráteres llamados calderas. Algunas de ellas tienen más de 48 kilómetros de ancho. Una erupción volcánica regular podría expulsar unos pocos kilómetros cúbicos de lava y ceniza. Un supervolcán libera más de 1.000 kilómetros cúbicos de material. Eso es suficiente para sepultar un continente entero en ceniza. Una erupción como esta sería digna de noticia, por decirlo menos. Primero, una pared de fuego se elevaría hacia el cielo. Cenizas bloquearían el sol durante años, lo que provocaría una disminución en las temperaturas globales. Países enteros podrían ser sepultados bajo metros de ceniza, lo que haría la agricultura imposible. El hambre, el frío extremo y el aire tóxico podrían acabar con civilizaciones enteras. No sería solo un desastre local, sino global. De hecho, dos de las peores extinciones masivas en la historia de la Tierra, en las que casi toda la vida fue aniquilada, podrían haber sido causadas por supervolcanes, no por asteroides. La más grande y aterradora fue al final del período pérmico. Literalmente, alrededor del 90% de todas las especies marinas y el 70% de las especies terrestres desaparecieron sin dejar rastro. Los científicos han contabilizado unos 20 supervolcanes en la Tierra hoy en día. Los más famosos son Yellowstone en los Estados Unidos, Toba en Indonesia y Taupo en Nueva Zelanda. La última vez que Yellowstone hizo erupción fue hace aproximadamente 2 millones de años. Liberó casi 2.460 kilómetros cúbicos de material, suficiente para enterrar una ciudad como Nueva York. Esa fue solo una de las 3 supererupciones de Yellowstone. El supervolcán más reciente en entrar en erupción fue el Taupo en Nueva Zelanda. Esto ocurrió hace aproximadamente 26.500 años. Pero los supervolcanes no solo destruyen, también transforman todo el planeta.
Hace aproximadamente 74.000 años, el supervolcán Toba entró en erupción en Indonesia. Algunos científicos creen que desencadenó un invierno volcánico que duró toda una década. También hay teorías que sugieren que esta erupción casi exterminó a los primeros humanos, lo que redujo su número a solo unos pocos miles de sobrevivientes.